Quiero, hermanos, antes de que oremos, que me acompañen y tengan ahí en su Biblia Proverbios capítulo 10, versículo 4. Dice la palabra del Señor: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Lo voy a volver a leer nuevamente y dice la palabra del Señor: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Padre Celestial, te doy gracias hoy en esta tarde porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Te pido que añadas bendición a tu palabra y que el fruto, Padre, sea multiplicado en la vida de cada uno, Padre, de los que estamos acá para ser instruidos por el consejo sabio, Señor, de tu palabra. Yo te pido que hagas cosas grandes en la vida de cada uno de los que estamos acá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en el texto que hemos leído hoy en esta noche: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Yo en lo personal, hermanos, quiero ser un hombre rico, pero no solamente quiero bendiciones económicas, sino que también lo más importante son las bendiciones espirituales que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros como hombres. Ya todos conocemos, ya todos sabemos de que dentro de los países existen países desarrollados y países subdesarrollados. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando hablamos, por ejemplo, de países desarrollados, viene a nuestra mente países grandes, naciones grandes, como por ejemplo Estados Unidos. Y es por tal razón que muchas personas emigran a este país por un mejor futuro. Pero no solamente tenemos Estados Unidos, sino que tenemos también, hermanos, países grandes como Canadá, países como Rusia, como Holanda, países como Suecia, incluso países como Brasil, ya dentro del continente americano. Pero por otro lado también tenemos, hermanos, países subdesarrollados o países en vías de desarrollo. ¿Y cuáles son estos? Pues nos encontramos nosotros como El Salvador, la nación centroamericana, se encuentra también Haití, se encuentra Belice, entre otros. Pero todos estos países subdesarrollados tienen una característica o tienen muchas características, cada uno de ellos, y es que tienen un bajo crecimiento. Esto nosotros podemos verlo y se refleja de manera económica, por ejemplo, en la demanda agregada, que la demanda agregada básicamente es el ingreso de un país, es lo que conocemos muchas veces como Producto Interno Bruto. Entonces, los países de bajo crecimiento, los países que no son desarrollados, crecen, por ejemplo, de 0.01%, 2%. En el mejor de los casos, cuando un país crece un 3%, estamos diciendo que tiene un crecimiento grande. Pero no solo eso, sino que también, hermanos, un país es desarrollado o subdesarrollado, y esto se refleja, hermanos, en la condición social de un país. ¿Por qué? Porque dentro de la condición social de un país tenemos otro indicador que se llama el PIB per cápita, el ingreso per cápita, la renta per cápita. ¿Y qué significa eso? Pues eso significa el ingreso promedio por persona anualmente. Y eso, hermanos, podemos ver, por ejemplo, existen datos del Banco Mundial que El Salvador, en promedio, el PIB per cápita es de $3,826. ¿Qué significa eso? Que un salvadoreño común, como nosotros, nuestro ingreso anual oscila entre los $1,826 en promedio. Pero Costa Rica, nuestro país vecino, el PIB per cápita de este país, fíjense que anda en $10,184. Fíjense que estamos tan cerca y somos tan distantes, pero ese es el ingreso, por ejemplo, de esa nación. Ya si hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos, el ingreso per cápita de los americanos anda alrededor de los $53,000, por ahí más o menos. Si nos vamos un poco más allá, la nación de Qatar, su ingreso per cápita anda alrededor de $93,500. Y otro país que también goza de estos beneficios es Noruega, que anda aproximadamente por $100,800. Pero uno podría decir,
¿Y cuánto es esto? Yo hice la división entre 12 meses, un noruego anda percibiendo aproximadamente $8,400. Es una cantidad bastante jugosa. ¿Pero por qué? Porque todos estos países han alcanzado cierto desarrollo. Estos países, pero lo han logrado primero por su nivel educativo. Y no solo por eso, sino que también sus tasas de analfabetismo son muy bajas. Y no solo eso, sino que también la esperanza de vida, hermanos, es mucho mayor a la que pueda tener, por ejemplo, un país como los nuestros. Si nosotros vemos, por ejemplo, en los países europeos, el denominador común son las personas ancianas, son los viejitos que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque tienen una calidad de vida tan buena que sus días se alargan. Lastimosamente, ya si nos situamos aquí en nuestro país, en El Salvador, la esperanza de vida del salvadoreño, pues no es como dice la palabra del Señor, que dice que el hombre común tiene 70 años y con suerte puede llegar a 80, pero lastimosamente nosotros no tenemos esa esperanza de vida por tantas situaciones difíciles, ya llámese delincuencia, inseguridad, etcétera. Entonces, eso es otro punto importante. Y podemos ver, hermanos, tanto la inversión pública y privada en estos países, que es sumamente grande, que uno puede verlo cuando uno va a otro país, las edificaciones son impresionantes. Entonces, todo eso, hermanos, hace que un país sea grande o sea pequeño. Pero fíjense que es bien curioso, hermanos, hablando puntualmente de la nación de Costa Rica, es un país que nosotros lo tenemos prácticamente vecino, porque solamente nos separan aproximadamente entre 800 y 1,000 kilómetros, pero estamos tan cerca y somos tan diferentes. ¿Por qué? Porque fíjense que ellos, hermanos, este país costarricense le ha apostado a algo tan importante que nosotros, los salvadoreños, lo hemos dejado de lado, que se llama la educación. Y es por eso que fíjense que nuestra iglesia se preocupa de manera grande porque los muchachos se eduquen, estudien, salgan adelante. Gracias a Dios que nos encontramos en una iglesia en cuanto al apoyo a todos estos puntos. Entonces, este país le ha apostado, hermanos, a la educación, y no solo eso, sino que en base también, hermanos, a la medicina tienen adelantos sumamente grandes en comparación a nosotros. En el 2003, que nosotros tuvimos la oportunidad de estar viviendo en este país, a mí me llamó, hermanos, mucho la atención que en el 2003, fíjense que el salario mínimo era de $350. En el 2003, hace años atrás. Pero no solo eso, sino que también estábamos nosotros ya cerca de la época de Semana Santa y fuimos a un hotel. Y lo que a mí me impresionó, que nosotros éramos los únicos huéspedes de habla hispana, si podemos decirlo así, porque solo habían americanos y europeos, nosotros éramos los únicos que hablábamos español. Pero lo que me llamó a mí la atención, hermanos, fue que el personal de servicio, llámese los que andaban limpiando, los que andaban arreglando las camas, hablaban inglés, podían hablar inglés. Y fíjense que a mí me dio una gran tristeza, me sentí tan mal, porque dije, qué barbaridad, ¿cómo es posible que estas personas, que uno podría decir que no tienen mayor educación, pero más sin embargo eran bilingües? Y unos no solo eran bilingües, sino que hablaban otro idioma. Entonces, todas esas, hermanos, son características, por ejemplo, acerca de países fuertes, países desarrollados. Pero este dato es bien curioso. Fíjense que no sé si ustedes sabían, hermanos, que en 1950 el país de Corea era más rico monetaria, el país de El Salvador era más rico monetariamente que la nación de Corea. ¿Sabían eso? En 1950 nosotros éramos más ricos monetariamente, hermanos, que el país de Corea. Aunque no lo crea, lo puede buscar. Pero ¿qué ha pasado? 68 años, hermanos, después, este es uno de los países más desarrollados, es uno de los principales fabricantes de la industria automotriz y sus automóviles son de los más vendidos en el mundo. ¿Y cómo ha podido ser eso? Que nosotros éramos más ricos que ellos y hoy estos países se ha dado un cambio total. Y el común denominador
de todas estas naciones ha sido, hermanos, el trabajo duro, ha sido la perseverancia, pero sobre todo, hermanos, ha sido la diligencia con lo que ellos lo han desarrollado. Por eso quiero yo compartir hoy, en esta noche, procura ser un hombre diligente en todo lo que haces y llegarás lejos. Procura ser un hombre diligente en todo lo que haces y llegarás lejos. Yo sé que el sueño de cada uno de nosotros como hombres, como varones, hermanos, no es quedarnos estancados, no es tener una visión simplista, sino que cada uno de nosotros queremos llegar lejos. ¿Para qué? Para tener mejores oportunidades, para que nuestros hijos crezcan en otro tipo de sociedad y que ellos puedan incluso lograr lo que nosotros como padres no pudimos hacerlo. Entonces, primero quiero desarrollar qué significa la diligencia. Fíjense que el concepto de diligencia yo lo busqué en el diccionario y encontré muchos. Y uno de ellos dice que la diligencia es la virtud frontal, con la que se combate, hermanos, la pereza. Fíjense, la diligencia es la virtud frontal con la que se combate la pereza, es el esmero, es el cuidado por ejercer algo, es la prontitud en hacer algo, es la virtud del trabajo, es la agilidad de hacer una tarea en el cual a uno se le ha encomendado. Pero aparte de eso, hermanos, tenemos el otro concepto y es la negligencia, que es lo opuesto a la diligencia. Y negligencia, fíjense, negligencia tiene varias connotaciones y una de ellas es de que la negligencia, hermanos, es la dejación, es la dejadez, es la pereza, es la falta de aplicación, es el descuido, es la falta de esfuerzo en la ejecución de alguna tarea. Si alguna característica de estas que he leído está en nuestra vida, debemos de rechazarla porque realmente no debemos de ser así. Porque uno simplemente piensa que el ser negligente es algo sencillo, es algo común, es algo que no tiene trascendencia. Pero quiero decirles hoy en esta noche de que el ser, hermanos, negligente es sumamente grave. ¿Y por qué grave, hermano? ¿Por qué grave que yo sea negligente? Porque fíjense que la negligencia está penada, hermanos, por la justicia, tanto civil como penal, en cualquiera que sea de los casos. ¿Cómo es eso? Sí, si usted es negligente en lo que usted hace, en otras palabras, se puede ir preso. ¿Y cómo? Pues fíjense, primero, hermanos, por ejemplo, una mala praxis médica es un acto de negligencia. ¿Y qué pasa con una mala praxis médica? Un médico fácilmente se puede ir a la cárcel. Claro, en nuestro país es muy difícil que esto suceda, ¿verdad? Solo lo hemos visto en televisión, lo hemos visto en películas, pero es un acto de negligencia y tiene una consecuencia grave que uno definitivamente puede ir a la cárcel. Y no solo eso, sino que también un niño hoy en día, en estas festividades navideñas, que se queme con pólvora, ¿qué pasa? ¿Quién sabe? ¿Qué le sucede al papá si hoy en día uno de nuestros hijos es quemado con pólvora? Nos vamos presos. ¿Por qué? Porque, hermanos, eso es un acto de negligencia. ¿Se le ha quemado alguna vez sus hijos con cohetes? No. Entonces, eso, hermano, es sumamente delicado. También, por ejemplo, un individuo que hace una fogata en medio de un bosque y de repente le agarra fuego todo, es un acto de negligencia, porque no se puso a pensar en las condiciones climáticas, en el viento que venía y de repente le agarró fuego toda. Bueno, de hecho, varios incendios grandes, por ejemplo, en Estados Unidos han comenzado así, ¿verdad? Con una pequeña hoja que se ha encendido y bueno, ha traído situaciones difíciles. Entonces, la diligencia, hermano, debemos de verla como algo grave, no como algo común, no como algo sencillo, sino que como algo grave. Entonces, y este punto también es importante, que si por ejemplo nuestros hijos al sacar malas notas en las tareas y lo hacen es porque nos han pedido ayuda y no lo hemos hecho. Entonces es otro acto de negligencia que como papás cometemos muchas veces. Pero
Mas, sin embargo, hermanos, existe un principio bíblico y quiero decírselos en esta noche. Dice Proverbios 9:10. Quisiera que buscaran en su Biblia Proverbios 9:10 y vámonos a lo que dice la palabra del Señor. Y dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fíjense qué versículo más importante el que nos da aquí Salomón, y dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ya lo conocemos, pero dice: y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fíjense que existe, hermanos, una relación, hay una correlación entre el que ama a Dios, automáticamente tiene un gran amor, hermanos, por la educación. Fíjense, el que ama a Dios automáticamente tiene amor por la educación. Y hay un ejemplo práctico que nosotros podemos verlo, y es qué es lo que acompaña a una iglesia próspera espiritual y financieramente hablando. Si nos ponemos a pensar, ¿qué creen ustedes, hermanos, que es lo que acompaña a una iglesia próspera y financieramente hablando? Fíjense, toda iglesia próspera cuenta con un instituto bíblico, toda iglesia próspera cuenta con aulas de educación para instruir a sus miembros al saber, y si nos vamos más allá, toda iglesia próspera inclusive cuenta con una universidad. Esas son las características que existen en una iglesia próspera. Y no lo vamos a decir hoy en esta noche, pero usted puede ver esas iglesias grandes que cuentan con todo este tipo de herramientas, que son iglesias prósperas, son iglesias fuertes, son iglesias grandes. ¿Por qué? Porque le han apostado, hermanos, al conocimiento tanto secular, pero principalmente al conocimiento de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia? Dice, el Señor dijo: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces es muy importante, y por eso es que existe esa relación. Dice, el temor a Dios, hermanos, nos da sabiduría. Claro que sí. La sabiduría de Dios nos da la inteligencia a cada uno de nosotros, y la inteligencia en resultado nos da la capacidad para optar ya sea a un buen trabajo o a tener alguna otra posición importante en nuestra vida. Pero algunos de los que están acá podrían decir: hermano, mire, pero yo definitivamente no soy inteligente, yo no he nacido para leer, yo no he nacido para estudiar. Pues déjeme decirle que no es cierto. No es cierto, ¿por qué? Porque el Señor ha puesto inteligencia, ha puesto razonamiento, ha puesto, hermanos, en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra dice que nosotros hemos sido creados ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Y no solo eso, sino que la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cree usted que tiene la mente de Cristo? Tenemos la mente de Cristo, tenemos los pensamientos de Cristo. Entonces, su palabra lo dice, y es clara cuando dice en Santiago 1:5. Quisiera que buscáramos lo que dice Santiago 1:5, y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual la da ¿a quiénes? A todos y sin reproche. O sea, hermanos, que el Señor tiene la capacidad, tiene el poder de darle inteligencia a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque definitivamente Él es omnipotente y tiene el poder para poner en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro cerebro, ideas nuevas para emprender un negocio, ideas nuevas para capacitarnos, ideas nuevas para estudiar, y para que el Señor nos desarrolle la inteligencia que ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Cuántos inteligentes hay hoy en esta noche? Todos los que estamos acá, porque el Señor ha derramado en cada uno de nosotros inteligencia. La gracia, hermanos, la gracia de Dios, ya sabemos que la gracia de Dios es abundante, la gracia del Señor es grande, pero la gracia de Dios, hermanos, la podemos dividir en dos partes. Primero, la gracia general y la gracia en Cristo. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que la gracia general, Dios, hermanos, en esencia
es amor. Dios en esencia es misericordioso. Dios en esencia es justo. Y todo esto nosotros lo hemos aprendido en el módulo de doctrina, que son los atributos morales que tiene el Señor. ¿Y qué sucede con eso? Y dice su palabra que Él hace salir el sol ¿para quiénes? Para buenos y para malos. Veamos lo que dice Mateo 5:45 en la palabra del Señor, y se lo voy a comprobar bíblicamente lo que dice en la palabra del Señor. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Ahí está. El Señor, hermanos, tiene esa gracia general para toda la humanidad, para todas las personas. Pero aquí viene lo importante. Todas estas personas, hermanos, a pesar de no conocer a Dios, hacen lo correcto. ¿Por qué? Porque son, hermanos, diligentes en lo que hacen. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos amistades, tenemos amigos, tenemos conocidos que no son cristianos, que no vienen a la iglesia, que no se congregan entre semana, que no vienen un domingo y son exitosos en todo sentido. Y usted puede decir: ¿y cómo es eso? Yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia, yo doy mi diezmo, yo hago… Pero ¿por qué esas personas son así? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es general, es para todos. Él bendice a todos, pero sobre todo también el Señor bendice a todos aquellos que se esfuerzan en lo que hacen. Y todas estas personas han llegado a tener lo que tienen simplemente porque han sido, hermanos, diligentes en lo que hacen. ¿Me entienden lo que les digo? Han sido diligentes, hermanos, en lo que hacen, a pesar de no tener el conocimiento del Señor. Y por otro lado tenemos la gracia en Cristo. ¿Y qué es la gracia en Cristo? La gracia en Cristo son los que conocen a Dios, nosotros que lo conocemos, nosotros un día que hemos venido a sus pies. Entonces nosotros que le conocemos al Señor le obedecemos, nos sometemos al Señor, tratamos de andar en obediencia, y también vamos a tener recompensa por nuestra labor. Colosenses 3, capítulo 3, versículos 23 y 24, dice la palabra del Señor: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué quiere decir, hermanos, este texto de la palabra del Señor? Sencillo. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, debemos de hacerlo con lo mejor que tengamos, con nuestra mayor disponibilidad, con el mayor empeño, con las mayores fuerzas que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque dice: porque a Cristo el Señor servimos. Así que usted va a llegar a ser pleno, va a llegar a sentirle sabor, gusto en lo que hace, cuando en realidad todas sus actividades las hace con amor, las hace con todas sus ganas, con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo ese trabajo diligente que usted está haciendo. Fíjense que existen, hermanos, muchas excusas, y una de ellas es que lo que empobrece al hombre no son los factores externos, porque muchas personas dicen: esto es culpa del gobierno, esto es culpa de los modelos económicos existentes, esto es culpa del capitalismo, es culpa del comunismo, es culpa del neoliberalismo, esto es culpa de las empresas. Y no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque lo que empobrece, hermanos, al hombre es la insistencia en vivir una vida contraria a la voluntad de Dios. Lo que empobrece al hombre es vivir una vida contraria a la voluntad de Dios, a lo que el Señor ha establecido. Por eso que allá en el libro de los Jueces, al final, dice su palabra en Jueces 21-25, ¿qué es lo que hacían ellos en ese momento? Ustedes se recuerdan de que Dios enviaba jueces, los liberaba,
tenían situaciones difíciles, les enviaba jueces y volvían ellos a su desobediencia, pero dice la palabra en Jueces 21:25, dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien les parecía. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, definitivamente, hermanos, estamos siguiendo en contra de la voluntad del Señor y la bendición de Él definitivamente no la vamos a hacer. Por eso es de que dice en Proverbios 12:24, dice: la mano de los diligentes señoreará. Fíjense, dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. ¿Quiere ser usted señor o quiere estar toda la vida pagando tributos? Aquí dice claramente que el que es diligente va a enseñorearse y el que es negligente va a ser toda la vida tributario. Y fíjense que la misma palabra del Señor dice, y yo creo que ya lo sabemos todos, que dice que el Señor nos ha puesto a nosotros, ¿por qué? Por cabeza y no por cola. Esa es una promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero usted puede decir: mire, hermano, pero yo trabajo en una fábrica, yo no soy el dueño de la fábrica. Sí, pero usted tiene un grupo de compañeros y usted puede ser la cabeza de ese grupo de compañeros. Usted puede ser la cabeza de esa dirección donde usted está trabajando. Usted es la cabeza de su hogar que Dios le ha puesto sobre sus manos. Entonces, cada uno de nosotros somos llamados, dice la palabra, a ser cabeza y no cola. Existe también otra reflexión bastante interesante que la encontramos en Proverbios capítulo 6, versículos del 6 al 9. Y quisiera que fuéramos a la palabra del Señor, y dice Proverbios capítulo 6, del 6 al 9, dice: ve a la hormiga, dice, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, dice, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? No sé, pero yo los veo serios. No es un regaño, sino que es una reflexión que yo deseo que cada uno de nosotros desarrollemos, hermanos, la diligencia y quitemos de nuestra vida la pereza, porque es un común denominador que muchos a veces nos aferramos a él. Pero más sin embargo, ¿cuáles son, hermanos, las ideas erróneas que tenemos? ¿Cuáles son las ideas erróneas del mundo acerca de este tema? Una de las ideas erróneas son la ley del mínimo esfuerzo y máximos resultados. Eso es lo que nos dice el mundo. ¿Qué quiero decir con eso? La ley del mínimo esfuerzo y máximos resultados. Y un ejemplo claro de esto nosotros lo podemos ver en la televisión. Todos aquellos productos en el mercado que yo les llamo productos mágicos que van a hacer cosas grandes en nosotros, no es cierto. No es cierto que usted, por ejemplo, va a comprar una pomada, se le va a echar en el estómago y le va a desaparecer la barriga. No es cierto. ¿Por qué? Porque fíjense que toda esa publicidad, todas esas pastillas, todas esas cremas, todas esas pomadas milagrosas no son ciertas. Si usted quiere tener una vida saludable, si usted quiere ser saludable en su vida, tiene que comer menos, tiene que hacer ejercicio, tiene que salir a correr, tiene que salir a caminar, tiene que salir a ejercitarse. Entonces, hermanos, esas ideas que nos vende el mundo no son ciertas y no son efectivas. ¿Por qué? Porque hacen que las personas, hacen que los hombres sean negligentes. Otro ejemplo acerca del mínimo esfuerzo y máximo resultado, nosotros lo podemos ver hoy en día en nuestra ciudad. Las extorsiones es parte de eso, la delincuencia es parte de eso, las actividades ilícitas es el mínimo esfuerzo para tener los mayores resultados. Pero no solo eso, sino que también, hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor? Y ya con esto quiero ir finalizando. La palabra del Señor es clara, es certera, y nos dice en Josué 1:6. ¿Qué le dice Josué al hombre en su palabra? Le dice: esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le darías a ellos. Y el 7 dice solamente, y le repite, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, hermanos, que el Señor nos manda en su palabra a esforzarnos. Nos manda a ser valientes. Nos manda, hermanos, a ser responsables, a ser diligentes, principalmente a nosotros como hombres, como varones, como cabeza, como jefe de hogar, para llevar, hermanos, definitivamente a nuestra familia a otro nivel. Ya como una conclusión, ya para ir finalizando, la vida, hermanos, definitivamente la vida es de decisiones. Es de decisiones, hermanos, pero es de decisiones acertadas. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos parados hoy en este día, en el lugar donde estamos, por la decisión que nosotros hemos tomado en el pasado. Y no solo eso, sino que es de determinación, la vida es de responsabilidades y sobre todo, hermanos, la responsabilidad que Dios ha delegado a nosotros como hombres, como sacerdotes en el hogar. Si mi familia está a los pies o no de Cristo, preguntémonos hoy en esta noche, es el resultado de mi diligencia o mi negligencia. Si su hijo está a su lado, su esposa, su grupo familiar, bueno, si no está aquí, pues puede estar en escuela dominical, pero si no está acá, pregúntese hoy en esta mañana, ¿ha sido el resultado de su trabajo diligente o negligente? Y quiero finalizar con este pensamiento que en lo personal a mí me gusta mucho, que es de la Cumbre Global de Liderazgo, que dice que la excelencia agrada a Dios e inspira a los demás. Que Dios les bendiga.